a seguir hablando de las siguientes 3 tentaciones. Este era un grupo de 6 tentaciones, ya vimos 3 hace 8 días, vamos a ver las siguientes 3 y son, digamos que muy básicas, las hemos escuchado. Solamente vamos a hacer así como un gran aprendizaje muy por encima, porque la idea es que usted vaya a su casa y usted ore al Señor y usted le pida al Señor que le guíe y le muestre acerca de estas cosas, amén. O si no, pues no estaríamos haciendo nada. Y vamos a empezar, ubíquese por favor en Mateo 5. Saque su Biblia porque usted trajo Biblia, por supuesto. Si la trajo virtual, bueno, como el divorcio, o sea, sí, pues bueno. Pero lo ideal es que usted traiga su Biblia física, amén. Si no tiene, no compre celular, cómprese primero una Biblia. No es que diga, ay, no es que voy a comprar la digital del iPhone 11, no. Mejor cómprese una. Además se va a poner caro el iPhone, entonces por favor, compre mejor una Biblia. Y ubíquese en Mateo 5, versículo 33, y vamos a empezar desde allí. Vamos a leer de Mateo 5, 33 al 37, que nos habla Jesús. Nos está dando una enseñanza sobre los juramentos. Dice la palabra, les leo en Nueva Traducción Viviente, dice: también han oído que a nuestros antepasados, ¿me están siguiendo? ¿Sí? También han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y ahí sigue. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di sí, lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Oiga, le repito eso, cualquier otra cosa proviene, o sea, cualquier otra cosa fuera del sí o el no, proviene del maligno. Mire que la ley de Moisés establecía que si un hombre, una persona, juraba en el nombre de Dios, debía cumplir su promesa, o sea, tenía que hacerlo, era obligatorio. Pero resulta que los fariseos, que manipulaban un poco la ley, lo empezamos a ver desde hace 8 días, ellos empezaron a crear fórmulas mágicas de cómo jurar para no comprometerse. Entonces ellos empezaron a jurar por el cielo, a jurar por la tierra, pues como no era por Dios, no juraban por Dios, pues no había que cumplir. Entonces buscaban desde ya la forma de poder romper sus propias promesas. Juraban por su cabeza, juraban por las estrellas, juraban por sus hijos. Y entonces la ley de Moisés, como establecía que solo si se juraba por Dios se cumplía, el resto se podía incumplir. Eso hizo que en ese tiempo la palabra perdiera su valor y que los juramentos perdieran su valor. Pero Jesús viene y dice: ahora yo les digo, ¿se acuerdan que eso es algo clave en estos versículos de las 6 tentaciones? Escucharon que se dijo, pero ahora yo les digo. Y entonces ahora Jesús viene a decir básicamente que un cristiano tiene que ser conciso en lo que dice, tiene que ser claro en lo que dice. Y ahí decía en los últimos versículos: mejor no jure. No tiene que jurar. ¿Sabe por qué nosotros juramos? Porque hemos perdido credibilidad. Y la palabra nos llama a ser íntegros. Usted puede ver en los proverbios, en los salmos y alrededor de la palabra Génesis, Apocalipsis, cómo el Señor pide integridad. No es perfección, pide integridad. Y la palabra integridad viene de una sola cosa, algo que no se puede separar, algo que no se puede dividir. Entonces Jesús lo que realmente está pidiendo es veracidad e integridad en nuestros compromisos. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Ahora, no levante la mano, pero ¿cuántos hemos hecho promesas que no hemos cumplido? Arriba con los niños, casi siempre yo les pregunto cuando sale la oportunidad: ¿a quiénes de ustedes sus papás les han prometido algo y no lo han cumplido? 100% de los niños levantan sus manos. Y si para un niño alguien debe tener credibilidad, es su papá o su mamá. Si usted le dice al niño: le voy a dar un dulce, déselo.
Pero también si le dice, le voy a dar una palmada, también désela, porque usted pierde credibilidad frente a sus hijos. ¿Quién es honesto? Básicamente nos resume esos versículos. Una persona honesta no necesita jurar. Yo tengo personas con las que yo sé que si esa persona me da su palabra, yo confío en que así es. Pero hay personas que si me dan su palabra, yo digo, decimos con César, no, mejor lleguemos temprano, no hay sea. No hay sea que no llegue y nos deje metidos. ¿Le ha pasado? Tiene también gente que usted sabe que si le dijo cumple y que si de repente no llega usted dice, ¿qué pasa? Tu palabra es tu garantía. ¿Cómo hemos perdido el poder de la palabra? ¿Cómo hemos perdido el valor de la palabra? ¿Sabe que es muy triste? Que muchas personas, empresarios, no quieren contratar cristianos porque el cristiano perdió la credibilidad en el sector laboral. Y hay gente, hay empresarios que dicen, los cristianos son los peores empleados, los que más tarde llegan, los que más mentiras dicen, los más deshonestos. Y uno dice, Dios santo, ¿esto cómo puede ser posible? Por eso Jesús nos lleva al fondo, al espíritu de la ley. No jures, cumple, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Mire que el Salmo 15, del 1 al 4, usted lo puede leer después, pero el verso 4 dice, que tu palabra sea tu garantía, incluso si es en daño tuyo. Incluso si te hace daño, no por eso cambies tu juramento, dice ese salmo. Aunque sea contrario, porque a veces, ¿cuántos dicen amén? Prometemos cosas y después decimos la embarré. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué me comprometí a eso? ¿Le ha pasado o solo a mí? Nos ha pasado, ¿cierto? La palabra nos dice en ese salmo, aunque sea mal tuyo, cumple tu promesa. Tú diste tu palabra. En estos días nos pasó algo con alguien de la iglesia. Me dijo, Paz, pues yo le dije a esa persona esto y esto. Y yo le dije, china cabezona, ¿por qué le dijo eso? No, mamita, ¿cómo se te ocurre? Me dijo, sí, Paz, yo le dije, bueno, mamita, pues ya se lo dijiste, a cumplir la palabra. A cumplirla, y asumimos nosotros la pérdida, pero vamos a cumplir la palabra. Nos ha pasado acá que personas han dado su palabra y han tenido pérdida, pero su palabra es su palabra y la cumplen. Ahora yo te pregunto, ¿eres de los que exageran solo para verse bien frente a los demás? Eso también habla estos versículos bíblicos. ¿Prefieres mentir a tener que decir que no? Casi siempre hablo con personas y nos dicen, ¿cómo me cuesta decir que no? Y por decir que no me meto en muchos problemas. ¿Eres de esos que te cuesta decirle a alguien no? ¿O eres de los que dice, espere, hablo con mi esposo? Usted ya sabe que no. Diga no, discúlpeme, pero no. En eso yo soy bendecida, pues a mí no me da pena decir que no. Pero a mi esposo sí. Y tuvimos muchos problemas con César, porque él le decía a todos que sí, y a veces resultábamos con 3 citas a la misma hora, el mismo día. Sí, y yo, pero cabezón, ¿usted cómo le dijo que sí? Si ese día tenemos esto y sí, es que a mí me dio pena decirle que no. Bendito sea el Señor. ¿Sí ven que yo también sufro? ¿Has orado por todos los que has dicho que vas a orar? Voy a orar por ti. O por favor oremos, pero a ti se te olvida orar. ¿Cuántos hemos pasado por ahí? ¿Cuántas veces decimos voy a orar por ti, te voy a llamar, te voy a visitar? Y al final la gente dice, ¿por aquí? Si los he visto, no me acuerdo. ¿Has mentido cuando llegas tarde a un lugar? ¿Por qué llegaste tarde? Hace parte de tener credibilidad. Si tú dices por lo menos llegué tarde porque me levanté tarde, perdóneme. La próxima vez yo no voy a creer que tú llegas temprano, pero por lo menos digo es honesta.
Por lo menos dijo la verdad. Pero cuando empezó, no, es que llegó el extraterrestre y Pac-Man me atrapó porque a veces son cosas de ese tamaño. Cosas como esas nos convierten en una persona no confiable, no íntegra. Y ese es un escenario muy triste para los hijos de Dios, iglesia. Tú puedes estarle cerrando la puerta a otros en tu trabajo porque tú dices que eres cristiano, pero has mentido, has quedado mal, has dicho cosas que no vas a hacer y has cerrado la puerta para que otras personas sean bendecidas. Hay muchos que dicen, prestarle plata a un cristiano, ni de riesgos, porque después dicen que Dios le pague. Que Dios le pague. Imagínense, qué triste eso, hacen quedar en vergüenza el evangelio. Y yo creo que todos hemos pasado por ahí, hemos hecho quedar de alguna manera mal el evangelio. Mal el evangelio, porque el pastor que le dijo a 3 que sí, va a tener que llamar a 2 y decirle, qué pena, discúlpeme, pero no puedo porque me comprometí a otra cosa. Y entonces la gente no dice, ay, pobrecito el pastor, sino esos evangélicos. ¿Lo ha escuchado? Esos cristianos. Ahorita en la evangelización pasó uno y nos dijo que éramos satánicos. ¿A quién le dijo? A Angie. Es que ustedes son unos satánicos porque no creen en la Virgen. Y Angie le dijo, yo sí creo, pero igual ustedes son unos satánicos. Bueno, y se fue a evangelizar más adelante a unas que ya habíamos evangelizado y fue a decirles, allá esos son unos satánicos. Pobrecito, bueno, de eso también, o sea, tenemos cuando evangelizamos. Muchos no quieren ni hablar con un cristiano por su falta de integridad. Niños, esto de verdad tiene que ser un llamado fuerte para nosotros. Son cosas que no son menores, son cosas muy importantes porque tú estás haciendo quedar mal es el evangelio, el nombre de Cristo. Y entonces cuando tú le dices a alguien que eres cristiano, te dicen, ese es un satánico. Porque a mí ya me ha pasado con los cristianos. Y todos conocemos historias de esas. Es que la que yo le tenía arrendado era disque cristiana y me quedó debiendo 4 meses de arriendo. Es que el que yo le di trabajo me dejó botado y se largó y me robó y uno dice, Dios santo, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Amén? ¿Entendido? Tarea entonces que tú sí seas sí, que tú no seas no. ¿A quién le cuesta decir que no? Levante la mano. Bueno, bendito sea el Señor. Tarea de ahora en adelante. Mateo 5:38, los versículos que siguen ahí. ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Y habla de la venganza. De hecho, en la Reina Valera justamente dice que no nos vengamos. En la palabra nosotros vemos cómo el Señor nos llama a no tomar la venganza por cuenta propia. Miren que la venganza era pensada desde una ley civil. En la palabra hay unas leyes espirituales y hay unas leyes civiles, y hay unas leyes sociales. Cuando nosotros leemos la palabra y hacemos un acercamiento de estudio a la palabra, nosotros tenemos que ver si esa ley era una ley civil, si era una ley moral o si era una ley espiritual para poder entender el contexto. Porque si usted no hace eso, imagínese que el Levítico dice que si usted tiene un hijo rebelde, lo mate a piedra. ¿Cuántos ya no estaríamos acá? ¿Usted pensó fue en sus hijos? No, yo pensé en mí. ¿Cuántos no estaríamos acá? Entonces por eso usted necesita entender si esto es una ley civil, si esto es una ley social para ese tiempo, o si es una ley espiritual que es transversal a cualquier tiempo, a cualquier época, a cualquier generación. Y cuando se hablaba de la venganza en la palabra, se refería más a una ley civil, que básicamente lo que dictaba era que ningún castigo podía ser mayor al daño que se hizo. Por eso se dice ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si la persona asesinó a alguien,
el castigo tenía que ser de ese mismo tamaño. Si la persona golpeó a alguien, el castigo tenía que ser de ese mismo tamaño. No podía excederse, pero eso era para los crímenes, esa ley. Una ley civil, como las leyes civiles que nos acompañan a nosotros en Colombia. Era para los crímenes, pero los fariseos que tergiversaban todo, entonces ellos empezaron a decirle a la gente: usted se puede vengar por lo que quiera. Entonces, si una persona se le tomó su tinto, entonces usted puede también ir y quitarle el vaso de agua, porque sí, porque eso dice la palabra, ojo por ojo y diente por diente. Entonces llevaron una ley civil a una ley que comprendía todas las leyes de un ser humano, tergiversando completamente eso. La ley lo que hacía era que evaluaba el daño y decía: esto lo puedes pagar de tal manera. De hecho, por allá en Levítico, Deuteronomio, dice que si un buey mata a otro buey de tu vecino, o sea, si tu buey mató al buey del vecino, entonces tú tienes que pagar con un buey. Pero, por ejemplo, los fariseos podían decir: si tu buey mató al buey del vecino, ahora tienes que dar 2 bueyes, o lo que ellos quisieran como parte del castigo. Y entonces Jesús viene y dice: ahora yo les digo, no tomen venganza por absolutamente nada. Es más, si alguien les da una bofetada, pongan la otra mejilla. ¿Quién ha puesto la otra mejilla? Yo he puesto la otra mejilla. Muchas veces ponemos la otra mejilla, decimos que hablen. No, la verdad no me afecta. Eso es poner la otra mejilla. Sí, pues el Señor nos dijo Satanás y después se fue a una cuadra y nos volvió a decir Satanás. Ahí pusimos las 2 mejillas. La primer bofetada fue acá cuando Él nos dijo Satanás, pero se fue a una cuadra y nos lo volvió a decir. Tranquilo. Ahí pusimos la otra mejilla. Ahí hicimos, digamos, que lo que dijo Jesús. Ahora, ¿qué dice Jesús realmente de eso? Jesús hace como un resumen de lo que es la ley y de lo que era permitido. De hecho, quienes han visto Chosen, hay una escena donde Jesús va con sus discípulos y vienen los romanos, porque en ese tiempo había una ley que decía que el soldado romano podía pedirle a cualquier ciudadano que llevara su carga, su propia carga, por 1 milla, solo por 1 milla. No lo podía obligar a nada más. Y en esa escena Jesús va con sus discípulos, vienen los soldados romanos y entonces los soldados romanos les dicen: tienen que cargar esto y llevarlo. Y Jesús dice, y de hecho se burlan de Jesús, le ponen el casco del soldado y Jesús: listo, vamos a cargar y vamos a llevar 1 milla. Cuando llegan a la milla, todos los discípulos de Jesús sueltan la carga, listo, ya, cumplimos. Y Jesús no suelta su carga y Jesús dice, y todos lo miran como: a ver, suelta la carga, mi amor. Y Jesús dice: no, ahora vamos a cargarla 2 millas. Y los discípulos le dicen: ¿pero por qué? Si solo nos obligan a hacerlo 1 milla. Y Él dice: nos obligan a hacerlo 1, pero ahora de buena voluntad vamos a hacer la 2ª milla. Y todos con esa piedra cogen esa carga y empiezan detrás de Jesús, porque Jesús es el primero que carga su carga, la 2ª milla, enseñándole a los discípulos que no importa lo que te obliguen a hacer, tú haz más, tú haz más, tú da más. En eso realmente nos conocerán, dice la palabra, que somos hijos de Dios. Pero hay algo que, estudiando ayer esto, de verdad me traspasó, me quebrantó, me mató y me volvió, morí, volví a vivir, morí, volví a vivir. Para muchos es muy fácil poner la otra mejilla. El verdadero problema está en amar al que nos dio la bofetada. Miren, cuando yo leí eso, yo dije: yo sí he puesto muchas veces la mejilla, pero qué difícil ha sido amar al que me dio la bofetada. Tal vez tú dices: puedes decirme lo que quieras, puedes hacerme lo que quieras, pongo la otra mejilla. Pero ¿realmente hemos amado a esa persona? ¿Realmente hemos bendecido a esa persona? ¿O hay rencor en nuestro corazón por esa persona? ¿O nos hace falta perdonar? A eso es a lo que nos lleva Jesús.
No solamente que tú cargues la segunda milla, no solamente que tú pongas la otra mejilla, como que dije lo mismo, no solo que tú cargues la segunda milla o que tú pongas la otra mejilla, sino que realmente tú ames y bendigas a la persona, porque eso es a lo que te llama Jesús. Y ahí yo decía de verdad, dije Señor, o sea, de verdad necesito tanto de ti, porque ha sido muy fácil poner la otra mejilla, tal vez también por mi temperamento, como que si tú me miras mal, realmente no es que me afecte mucho, hace parte de mi personalidad. De pronto otra persona la miran mal y esa persona sí se deprime o no sé. Ha sido para mí un poco fácil poner la mejilla, no respondo fácilmente a alguien, a una ofensa, no respondo fácilmente a algo que me hagan, pero ir más allá y perdonar y amar y bendecir a esa persona que me dio la bofetada, ahí es donde para mí, en mi personalidad, es lo conflictivo. Ahí es donde necesito tanto del Señor. Jesús nos lleva a vivir una vida libre de venganza, iglesia. Por lo que sea, es que me la hizo, yo se la voy a hacer. Aquí que ni se aparezca, a mí que ni me pida, a mí que nunca más me vuelva a decir. ¿Usted ha dicho esas palabras? Yo le presté una vez y no me pagó, por aquí que nunca más venga. Yo les ofrecí anoche tinto y se fueron, que nunca más me vuelvan a pedir tinto. ¿Usted es así? ¿Como yo? ¿Está en el lugar correcto o está en el lugar equivocado? Eso es lo que nos pide el Señor. ¿Sabe qué nos pide el Señor con estos versículos? Que no reclamemos nuestros derechos. Usted tiene derechos, pero el Señor le dice, no reclame, entregue sus derechos. Y entonces dice, si alguien te roba el celular, recárgale minutos. En nuestro lenguaje, no. Si alguien te va a robar el bolso, dile, espere, lleves esto también. Eso es a lo que nos lleva la palabra. Y nosotros decimos, ¡ja! No está ni tibio, pero eso es lo que, ¿o no? ¿Lo estoy entendiendo mal? Eso es lo que dice la palabra. Pero nosotros estamos tan apegados a veces a tantas cosas que aquí ni se aparezca. Vamos con lo siguiente. Mateo 5, 43 al 38. Los enemigos. Dice la palabra del Señor, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren que Moisés enseñó que se debía amar al prójimo, pero Jesús interpreta la ley del amor no por la letra, sino por el espíritu. ¿Lo recuerda que lo vimos hace 8 días? Para los fariseos el prójimo eran esas personas de su misma raza y de su misma religión. Entonces ellos interpretaban la ley como que yo solamente debo amar a los judíos. Yo solamente debo amar a aquellos que nacieron en mi propia raza, los israelitas. A ellos son a los que yo debo amar. Pero para Jesús el espíritu de esta ley realmente es que ames a cualquier persona, porque todos fueron creados por Dios, absolutamente todo. Eso es lo que Jesús, digamos, que nos quiere decir acá. Tu prójimo es cualquier persona. Tu prójimo es el que te espicha en el Transmilenio. Tu prójimo es el jefe insoportable del trabajo. Tu prójimo es el vecino que te echa la basura a ti. Nuestro prójimo fue el Señor, que bendecido precreyente. Ese es también nuestro prójimo. Ese es nuestro prójimo. Entonces no solamente es al que yo amo, al que yo quiero. De hecho dice la palabra, pues qué gracia tiene que usted salude siempre al mismo. Ahora póngase de pie un momentico.
Vaya y salude a alguien que usted nunca ha saludado. No exageren, por favor. Era uno. Están muy saludables hoy. ¿Sabe que nosotros somos muy así? Solo le hablamos a los que nos caen bien. Solo nos sentamos con el que se viste como yo creo que se viste bien. Pero ¿cuántos hemos rechazado a una persona solo porque es extranjera? Solo por su tono de piel. Ya viene la persona, entonces ya le hacemos, miramos para otro lado. ¿Usted ha mirado para otro lado cuando viene alguien? ¿Usted se ha cambiado de acera cuando viene alguien? Miren que esta ley de los enemigos no solamente se trata de ama a tu enemigo, sino se trata de ser activos con nuestros enemigos. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablábamos de la ira y hablábamos de que habían 2 cosas que hacer? Ser proactivos en la reconciliación y ser rápidos. Un enemigo, pues de alguna manera es alguien que no está reconciliado conmigo. Entonces, ¿qué necesito yo ser? Proactivo con respecto a ese enemigo, bendecirlo, orar por él. Yo sé que hay personas con las que de pronto nunca vamos a tener una gran amistad, ¿sí? Porque compartimos diferentes intereses o edades o no sé, pero yo sí puedo amar a todo el mundo y yo sí puedo ser cordial con todo el mundo. Yo sí puedo bendecir a todo el mundo. De pronto el que pasó y dijo que Satanás pues no va a ser mi mejor amigo, ¿sí? Best friend, no. Pero yo lo puedo bendecir y yo lo puedo amar y yo puedo orar por él y puedo ser proactiva. Se trata más de no ser tan pasivos frente a nuestros enemigos, porque enemigos los vamos a tener, amén. Solamente por respirar tú puedes tener enemigos. Solamente por ser quien eres tú puedes tener enemigos, pero tú eres el que conoce del Señor, no ellos. Entonces tú necesitas ir, tú necesitas ser proactivo al respecto, iglesia. Es una victoria cuando alguien te increpa en algo y tú no dices nada. Siéntete victorioso. Cuando de tu boca no sale queja, cuando de tu boca no sale un insulto, cuando tú vas en el carro y te atraviesan el otro carro y tú respiras profundo y dices: Señor, casi te lo mando. Me gustaría que vieras al Señor. No, mentiras. Es una victoria cuando solamente cerramos la boca. Miren, Jesús es nuestro gran ejemplo. Cómo fue maltratado, escupido, ultrajado, y dice la palabra que ni una sola palabra salió de su boca. Es una victoria no tomar venganza. Es una victoria quedarte solamente en el sitio del amor, porque allí es donde nosotros empezamos a experimentar lo sobrenatural de Dios. A veces queremos ver esas cosas sobrenaturales, pero es que hay unas cosas tan importantes que son la base, que todavía no entendemos y que todavía no asimilamos o no queremos asimilar. ¿Cómo tú crees que el Señor nos va a dar más cosas a nosotros? ¿Cómo tú crees? Sí, es como César le está enseñando a manejar a Paula y yo la molesto. Ayer tenía que ir a una clase y le dije: vete en el carro. Y me miró como: mamá, llevo 3 clases. Pero si Dios nos diera más cosas sin entender lo principal, el fundamento, sería como que Paula sacara el carro y se fuera en plena Boyacá con 3 clases de conducción de César. Oiga, no, pilas. Yo no dije eso, amor. Yo no sé por qué se ríen. No, esta vez sí se dieron garra todos ustedes. Él es buen maestro, él le enseñó a Pupi. No sé, amor. Ser activo con nuestros enemigos incluye nuestras palabras, bendecir. Ore por ese enemigo. Esa es una buena fórmula, pero también incluye nuestras acciones, hacer el bien. Miren que no tomar venganza y amar a nuestros enemigos realmente representa un bien mutuo. Ni te hago daño ni me haces daño, porque cuando tú tienes rencor en el corazón, tú te haces daño tú.
Es como si tú cargaras una persona encima todo el tiempo y pues vas a caminar más lento, vas a avanzar más lento, a veces de pronto ni vas a poder avanzar. Si Ingrid carga encima a Dani, Ingrid no va a poder avanzar. Yo no estoy diciendo chistes, lo estoy diciendo en serio, no mentiras. No va a poder avanzar. Entonces cuando yo bendigo, cuando yo hago el bien, lo que hago es que suelto a la persona que tengo encima. Lo bendigo a él y bendigo mi vida y avanzo más rápido. Ahora quiero contarte una historia de mi vida como mamá para ir terminando. Y es que mis dos hijos estudiaron en el mismo colegio. Ya Felipe pues está en la universidad y Paula está cursando 11. Y la jornada de ellos era de 7 de la mañana a 3:30 de la tarde. Hasta hoy Paula tiene todavía ese horario. Y nosotros no podíamos pagarle restaurante a nuestros dos hijos. Salía muy costoso. Es un colegio que cobran muchísimo por el almuerzo. Entonces nosotros con César dijimos, bueno, vamos a llevarle el almuerzo a Pipe y a Paula todos los días. Y entonces nos organizamos y casi siempre yo le llevaba el almuerzo, a veces César, y por ahí en alguna ocasión así súper especial que no pudiéramos estar, mi mamá les llevaba el almuerzo. Y ellos salían, recibían su almuerzo y almorzaban fresco, calientico, delicioso, recién traído de la casa. Pero un día, un profesor le dice a Paula, ella era pequeña, ella tenía como unos 12 años, y le dijo a Paula, eso está prohibido en este colegio. A usted no le pueden traer el almuerzo. Por favor, hable con sus papás porque eso está prohibido. Entonces, Paula llega en la tarde a la casa y me cuenta, y entonces salió la fiera que hay en mí. Y entonces yo le dije a Paula, mi amor, mira, la próxima vez que el bendecido precreyente de tu profesor te diga eso, tú le vas a decir, qué pena, profe, cite a mi mamá, porque yo no tengo nada que ver, cítela, mándela a llamar y hable con ella, porque ella va a seguir trayéndome el almuerzo. Escuchen, no se lo dijo a Felipe, que era el más grande, y ellos saben perfectamente que los dos eran mis hijos. La cogió fue a ella, que era la más pequeña. Y entonces, al final, yo le dije a Paula, tú no te preocupes, tú no necesitas decirle nada a él, y al que sea, hija, que te diga cualquier cosa, dile, profe, con mucho amor, cite a mi mamá, cite a mi papá. Al final nunca nos dijeron nada. Hasta el día de hoy yo le sigo llevando el almuerzo a Paula. Bueno, casi siempre se lo lleva ahora César, pero hasta el día de hoy nosotros le llevamos el almuerzo a ella, que está todavía en el colegio. Y ahora, ¿por qué yo les cuento eso? Para mí fue realmente impactante, hermoso, maravilloso que Dios me hubiese traído esa historia a mi vida el día de ayer. ¿Saben por qué? Porque hay una razón detrás de esa historia. Hay una razón detrás de la historia de Mateo con esas 6 tentaciones. Con las 6. Desde la ira, desde el adulterio, desde el divorcio, pasando por la venganza, los juramentos y los enemigos. Y esa historia es que Paula en ese momento supo varias cosas. Lo primero que Paula supo es que ella no tenía por qué sentir ira, porque sus papás iban a defenderla sin necesidad de que ella hiciera absolutamente nada. Pero también ella entendió que no tenía que jurar ni prometerle nada a sus profesores, porque sus papás iban a solucionar el problema. Además, también ella no necesitaba mirar al profe, ni buscar venganza, ni desquitarse después, porque al final esa no era su pelea. Esa no era la pelea de Paula, era la pelea de Janet y de César. Y finalmente, Paula no necesitaba ver al profe como un enemigo, porque sabía que de alguna manera ese profe se había convertido era en el enemigo de sus papás. Ella entendió que la paternidad que le guiaba su vida se iba a hacer cargo de todo. Entonces ella no necesitaba
airarse, ni sentir venganza, ni tener a nadie como enemigo, porque su papá la iba a defender, porque su papá iba a estar allá poniendo la cara y decir: ¿qué le pasó con mi hija? ¿Cuál es el problema? Dígamelo a mí. ¿Qué necesita? Dígamelo a mí, no se lo diga a ella, porque ella es una niña. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Que tú eres la niña de los ojos de papá. Y sabes, cuando tú entiendes, y ojalá de verdad, yo le pido tanto al Espíritu Santo. Miren, desde que empezamos mujeres siempre le digo al Señor: Señor, lo que nosotros necesitamos es entender tu paternidad. Lo que nosotros necesitamos aceptar es tu paternidad. Mira, si tú sabes, entiendes desde lo profundo de tu corazón que Dios es tu papá, tú no tienes necesidad de vengarte. ¿Para qué? Si Él dijo: mía es la venganza. Tú no necesitas airarte con nadie, tú puedes amar. ¿Sabes por qué? Porque papá te va a defender. Tú no necesitas tener a nadie de enemigo, a nadie. ¿Sabes por qué? Porque papá te va a honrar cuando tú menos lo creas. Cuando tú menos lo esperes, el Señor te va a honrar. Y yo misma, en mi propia torpeza, en mi forma de ser, he visto cómo Dios muchas veces ha honrado mi vida, como muchas veces gente que ha hablado mal de nosotros después abre su boca para bendecirnos sin de nosotros haber salido ni una sola palabra negativa hacia esa persona. Pero ¿qué necesitamos nosotros, iglesia? Cerrar el ciclo de la adopción, cerrar ese ciclo, entender que papá nos adoptó. Papá te adoptó, papá te adoptó, papá te adoptó. Ahora tú cierras el ciclo de la adopción diciendo: acepto esa adopción y entiendo que soy tu hija y que no necesito estar frente a ninguna de estas tentaciones, porque tú me amas y eso es suficiente. Porque tu palabra dice que vas delante de mí, eso es suficiente. Así te roben, así te ultrajen, así te más y hablen mal de ti, papá va a estar ahí. Papá va a estar ahí. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos de nosotros no tuvimos papá. Y hace unas horas, anoche hablábamos con alguien y yo les decía: yo creo que mis hermanos y yo somos siempre muy reactivos ante cualquier situación y siempre reaccionamos en defensa, porque nosotros crecimos sin un papá. Ellos más que yo, por supuesto, de alguna manera yo tuve una figura de papá, pero ellos crecieron solos con mamá, pero mamá tenía que trabajar mucho para poderlos sostener. Y entonces ellos se levantaron solitos, se criaron solitos en casa. Mamá llegaba en la noche y al otro día se tenía que ir. Entonces ellos crecieron con la necesidad de sentir que tenían que defenderse, que tenían que, y que a mí nadie me la va a montar, porque yo me defiendo, porque desde pequeña me he defendido. Y a mí nadie me va a decir nada, y a mí nadie me va a humillar, y a mí nadie me va a maltratar. Y si a mí me dicen blanco, yo digo negro, azul, rojo, morado. Y crecimos con esa necesidad de defendernos nosotros del ambiente hostil que es este mundo. Pero cuando yo vengo a Dios, después de años de entenderlo y por fin cerrar ese ciclo de la adopción, yo puedo entender y puedo incluso estar en paz con mi papá y bendecir a mi papá y entender que él hizo lo que pudo con lo que tenía. Pero hoy entiendo que alguien me adoptó y que ya yo no necesito reaccionar más de esa manera. Ya yo no necesito moverme de esa manera ni hablar de esa manera, porque hay un papá que lo hace por mí.